Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sesión académica del mes de marzo. Bienvenidos todos. Tenemos el día de hoy el honor de presentar al doctor Jonathan Roberto Valdovinos Gutiérrez, quien nos hablará de el tema, el manejo de la náusea y el vómito en el periodo posoperatorio o perioperatorio. Agradecemos mucho a Laboratorios PISA, Gregorio, Víctor, estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes por su colaboración para esta sesión. Parte del currículum del doctor, él estudió Medicina General en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, la especialidad en anestesiología en Centro Médico Nacional de Occidente, UNENI. Tiene una maestría en bioética por la Universidad de Guadalajara, diplomada en formación docente. Él labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional de Occidente. Es revisor y director de múltiples tesis de posgrado. Y bueno, es todavía más amplio el currículum, pero es resumido. Vamos a comenzar, doctor, con su plática y muchas gracias por participar. Claro. Ok, listo. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la Sociedad Michoacana de Anestesiología y a Laboratorios PISA por traernos por acá con ustedes esta noche, ¿vale? Vamos a hablar, vamos a hablar de un tema relevante. Creo que es un tema que a todos nos interesa y es un tema que ha venido a revolucionar, ha venido a ir cambiando constantemente, ¿vale? El tema que yo les vengo a hablar, más allá del postoperatorio, creo que la idea es hablar del perioperatorio, prevenir la náusea y vómito desde antes, sino cuando el paciente ya está vomitando. Entonces, el tema propuesto por el día de hoy es manejo actual de la náusea y vómito en el perioperatorio. Creo que no avanza. Hostia, ¿qué te perdí? Bueno, esos son los objetivos que nos proponemos para esta presentación nosotros. Lo primero es identificar la incidencia de náusea y vómito en el periodo perioperatorio y su manejo en diferentes tipos de cirugías. Conocer los factores de riesgo para presentar náusea y vómito en el periodo perioperatorio. Conocer las nuevas propuestas de manejo y también identificar las propuestas farmacológicas que tenemos disponibles. Este es el panorama actual. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes que vomitan después de la anestesia? Tratemos de levantar la mano. Creo que es algo muy común, es muy prevalente. ¿Ok? Les traigo aquí 3 bibliografías, 2 internacionales y la única que encontré como literatura mexicana en publicación. ¿Ok? Las literaturas internacionales comentan que la incidencia de los efectos secundarios varía del 30 al 80%, o sea, es un número muy alto. Son números reales. De cada 100 pacientes a los que les demos, puede vomitarnos hasta 80, o puede tener náusea y vómitos 80 personas. Es un número muy alto. ¿Ok? La náusea y los vómitos A mí no me habla. son un efecto adverso común de la anestesia y la cirugía. Hasta el 80% de los pacientes pueden verse afectados. Otra literatura que es internacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la literatura mexicana? Que son complicaciones frecuentes de la anestesia y la cirugía. Disculpo por el error ortográfico aquí en esta parte, con una incidencia entre el 25 y el 30%. Y en los pacientes que tienen más riesgo, puede incrementar hasta el 70 o el 80%. Entonces, en promedio, un 30% en la población en general, y los pacientes que tienen alto riesgo puede ser hasta el 80%. Se parece mucho a la incidencia que reporta la literatura internacional. Aquí lo relevante es que este artículo es del 2013 y realmente en México pues no publicamos lo que nos pasa. Quizá la incidencia sea menor, quizá la incidencia sea más alta, pero nos tenemos que apegar a lo que encontramos publicado. ¿Ok?
Bueno, desde 1991 empezamos a ver qué es lo que está pasando y ese es uno de los primeros artículos que empezaron a ver, bueno, el grande, pequeño problema, o sea, realmente qué era lo que estaba pasando. Desde 1991 empezaron las investigaciones, ¿por qué nuestros pacientes están vomitando más de lo habitual? O realmente cuántos pacientes vomitan cuando yo administro anestesia, ¿ok? Y el problema no es que vomiten, realmente genera un problema para nosotros que ejercemos la anestesiología por estos puntos importantes. Uno es que va a retrasar la salida del quirófano del paciente. Un paciente que empiece a tener náuseas no lo podemos egresar de la unidad de cuidados anestésicos. Y además eso va a incrementar el costo también por la utilización de más medicamentos. Y el paciente va a presentar ansiedad y va a sentir que no lo estamos tratando o no lo estamos manejando de manera correcta. ¿Ok? Dar una impresión inadecuada de la anestesia, el paciente les va a referir que ha sido la peor situación de su vida y no quiere volverse a someter a un procedimiento anestésico. No sé si ustedes recuerden que alguno de sus pacientes haya mencionado esto, que les comente que parecían el exorcista, no dejaban de vomitar y que no quieren que les vuelva a pasar. ¿Ok? Otra cosa es disminuir el bienestar del paciente. Un paciente que no se siente cómodo no va a querer que el mismo médico lo vuelva a tratar o se cambia de equipo quirúrgico. ¿Ok? Nos distraen en la recuperación del paciente porque empezamos a ver otros factores que no habíamos tomado en cuenta y perdemos el control de la situación. Esa es una realidad que también tenemos que tomar en cuenta. Aumenta el riesgo de presentar complicaciones, como cuáles, si el paciente tiene una eventación, si tiene licencia en la herida quirúrgica, que empieza a perder humor vítreo, que empieza a tener cefalea. Entonces el paciente va a empezar a tener realmente más incomodidad y va a ser más difícil tratarlo durante el periodo dentro de la unidad posanestésico o dentro de la sala. Lo hemos visto también nosotros en quirófano cuando estamos en el transoperatorio, cómo el paciente empieza a presentar ansiedad cuando empieza a tener náuseas. Y eso puede complicar el procedimiento. De hecho, el cirujano con la pura vista nos está volteando a ver y tratamos de inmediatamente tratar la incidencia de la náusea o del vómito, pues para que el paciente esté más cómodo y puedan llevar a cabo una intervención quirúrgica. Y eso es lo más importante, que la profilaxis de la náusea y vómito es económicamente beneficiosa. A veces pensamos que no ponerle algo y esperarnos va a ser mejor, pero sale más barato prevenir que lamentar o cuando ya el paciente está teniendo la náusea. ¿Ok? Eh, de nuevo se trabó. Ok. Ahí está. Realmente el objetivo de la clase no es fisiopatología ni hablar de fisiopatología de la náusea y vómito durante una hora, solamente es un recordatorio. Cosas importantes que tenemos que saber. Puede haber un estímulo a nivel del del noveno y del décimo par craneal, y todo eso se encuentra dentro de un área parasimpática que la tenemos aquí, que es hacia referencia, ¿sale? Va a generar. Este es un centro donde se va a empezar a lo que consideramos como un centro de vómito, ¿ok? Se encuentra en esa zona específica de nuestro cerebro y hay una zona que se considera como trigger, que va a ser la que determina que el paciente vaya a empezar a presentar náusea o vaya a tener vómito. Hay muchos receptores asociados a la parte para presentar náusea y vómito en el postoperatorio o en el transoperatorio como tal, ¿sale? Tenemos varios receptores, desde los receptores de histamina, los receptores muscarínicos, tenemos los de neuroquinasa y los que todos conocemos como los de serotonina, los 5-HT, que son uno de los medicamentos que utilizamos más como antagonistas. ¿Sale? Yo creo que tú no vas a tener que estar cambiando. No pasa nada, me cambian. Te dice que estoy medio adelantando, no pasa nada. Esto va a ser importante por ahorita que empecemos a hablar donde actúan los medicamentos precisamente para saber en qué zona específica actúa el fármaco que yo voy a decidir para mi paciente en ese momento, ¿vale? Bueno, y esto es como nuevo enfoque. Nuevo enfoque es igual a perioperatorio, sí. No sé si ya habían escuchado hablar de los protocolos ERAS que ya tienen muchísimo tiempo, bueno, unos años que han venido introduciendo a México y que es hacia dónde vamos. Los protocolos ERAS lo que buscan es que el paciente se recupere de la manera más rápida posible y se pueda egresar lo más rápido posible del hospital.
En los protocolos ERA lo manejamos en tres partes: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Dentro de las recomendaciones ERA, para evitar que el paciente vaya a presentar náusea y vómito, recomienda evitar el ayuno operatorio prolongado. Ya sabemos que los ayunos prolongados ya no se recomiendan y que el paciente para ayuno sólido, un alimento sólido son 8 horas, pero el paciente todavía puede tomar líquidos 2 horas antes de ingresar a quirófano y no pasa nada. De hecho, lo ideal es que tomen, y sienten sed o sienten algún malestar, que tomen un vaso de agua 2 horas previo al procedimiento quirúrgico, ¿sale? Para evitar que vayan a tener náusea, ¿ok? Y evitar el uso de ansiolíticos preanestésicos. La recomendación para ansiolisis de administrar desde un día antes con el Clonazepam o darle otro medicamento para ansiolisis ya no se recomienda, a menos que el paciente ya tenga tratamiento como para ansiedad, ¿ok? Pero no de primera elección. En el intraoperatorio sería usar anestésicos de corta duración. En el caso de los opioides, sabemos que el fentanilo pues, es un medicamento que se empieza a acumular después de 2 horas de estarlo utilizando. Quizá una opción sería ahí remifentanilo. En caso de que lo tengamos, pues, fentanilo es otro medicamento que tenga una vida de acción más corta, ¿ok? Y si vamos a utilizar un ansiolítico, pues sería el midazolam, que ya sabemos que es una benzodiazepina de acción ultracorta, ¿ok? Y evitar la sobrecarga hídrica. Nuestros balances hídricos estarlos monitorizando y darnos una fluidoterapia dirigida por metas. Puede ser por superficie corporal o por mililitro kilo hora. Lo ideal es que si el paciente no se va a someter a una cirugía cruenta, irnos de 1 o 2 mililitros por kilo por hora, y con eso sería suficiente para mantener al paciente. Si el paciente está presentando un trauma mayor o es una cirugía más cruenta, pues nos podemos ir de 3 hasta 6 mililitros por kilo por hora. Pero en cirugías cortas, donde no va a haber tanta exposición, de 1 o 2 mililitros por kilo por hora. O calcularse la superficie corporal. Y empezamos de 1200, 1300, 1400, 1500 mililitros por superficie corporal y lo dividimos por hora. ¿Cuánto nos vaya a dar en 24 horas? ¿Ok? Y en el postoperatorio, esto es un pedido importante. Recomienda ya no utilizar sondas. Nosotros trabajamos con cirujanos y muchas veces los cirujanos nos solicitan poner sondas o algo. La idea es no confrontarnos con ellos, pero sí empezarnos a educar o reeducarlos, comentarles que el ponerles sondas pues va a incrementar el paciente, el periodo de estancia hospitalaria. Evitar poner sondas a menos que sea muy necesario. La analgesia multimodal, que yo creo que también es un tema que ya hemos venido escuchando desde hace unos años: utilizar varios medicamentos, realizar sinergismo y evitar sobresaturar al paciente con un solo tipo de fármaco. ¿Ok? Prevención de náusea y vómito postoperatorio, que es algo que nosotros tenemos que hacer desde el procedimiento y después del procedimiento. Evitar opioides intravenosos y utilizar prokinéticos. Entonces, la idea de los protocolos ERAS es cada vez utilizar menos opioides, a menos que sea necesario, y utilizar los anestésicos locales. Algo de lo que nos apoyamos mucho es anestesia regional con bombas, con POM o algún otro tipo de bomba, o bombas intravenosas que no contengan opioides. La idea es no darle tanto opioide al paciente en el postoperatorio para evitarnos con este objetivo de náusea y vómito postoperatorio. ¿Ok? Va. Vamos a identificar los factores de riesgo que pueda llegar a tener mi paciente o qué pacientes me pueden armar. Lo relacionado con el paciente, aquellos pacientes que me comentan desde un principio que la cirugía anterior vomitaron. Ese es un paciente que yo tengo que tener a consideración y que voy a tomar en cuenta. Un paciente que me dice que ya tuvo náusea o vómito y que le fue mal. ¿Ok? Y segundo, los pacientes que no fuman. ¿Ok? Y pacientes menores de 50 años. Son los pacientes que tenemos que tomar en cuenta. No fumadores, que tienen historia de náusea y vómito y sobre todo mujeres. ¿Sale? Son los pacientes que tenemos que tomar cuidado. Si es una mujer que no fuma y tiene menos de 50 años y la cirugía anterior estuvo vomitando, es una paciente que probablemente vaya a tener mucho náusea y vómito en el postoperatorio o desde todo el perioperatorio, para que lo tengamos en cuenta. Lo relacionado con la anestesia, el agentes volátiles, los halogenados que ya manejamos, desflorane y seborane. Ya sabemos que la tendencia es utilizar cada vez menos desflur y utilizar nacebo, y de preferencia no utilizar los halogenados si tenemos TIVA. Con TIVA el propofol nos ayuda como antiemético, como barredor de radicales libres, entonces sería como el anestésico ideal para mantener una anestesia. En caso de no tenerlo, pues nos vamos con el seborane, y de no tenerlo, con el desflorane. ¿Ok? Y en el intraoperatorio o postoperatorio utilizar los opioides como analgésicos. Nada más hay que tener cuidado a qué dosis lo estamos utilizando y cómo lo vamos titulando en el paciente.
Recordemos que no todos los pacientes son iguales y no todos son receta de cocina. Tenemos que titularlo y irnos por tu kilo receiver del piso de la ventana, o sea, de la dosis mínima, a la dosis máxima. Y en cada paciente titular o encontrar esa dosis óptima para cada uno de los pacientes y no sobrepasarlo. Porque si nos sobrepasamos, el paciente se va a sentir incómodo y va a presentar náusea y el vómito. ¿Ok? Y dentro de las cirugías que tienen más incidencia de náusea y vómito postoperatorio se encuentra la neurocirugía, la cirugía laparoscópica, colestectomía, cirugía intraabdominal y la cirugía ginecológica. Son las cirugías que tenemos que tomar en cuenta. Si vamos a pasar un paciente que además tiene otros factores de riesgo, cuidarlo más todavía y que sabemos que nos puede llegar a vomitar o a tener náusea. Ya, creo que se adelantó, ¿no? Creo que ahí está antes la de AFE. Ah, está bien, vamos por ahí. Ok, en los niños, no sé si aquí alguno de ustedes trabaja con, es anestesiólogo pediatra o trabaja con niños o mete niños a cirugías. Bueno, si en algún momento tuviéramos algún paciente pediátrico, hay una clasificación de Eberhard. Esa clasificación nos dice que los niños que se van a someter a cirugía de estrabismo y los mayores de 3 años, pero que ya están antes de la pubertad, son los que más nos van a vomitar. Entonces son los niños que tenemos que cuidar porque esos son los que van a presentar náusea y vómito en el postoperatorio o en el transoperatorio. ¿Listo? ¿La verdad que sí? Ok. Tenemos una escala para valorarla que se llama escala de Aspen. ¿Alguno de ustedes la utiliza o la ha utilizado para hacer una estadificación de náusea y vómito? Aquí se las vamos a presentar. Son 4 puntos fáciles para poderlo clasificar. ¿Ok? El primero es si la paciente o el paciente es mujer, genotípicamente, o sea, que realmente sea mujer, que tenga las características genéticas de mujer. Ya sabemos que ahorita hay muchas expresiones y muchas, o sea, que sea una mujer, pero realmente biológicamente que sea mujer, pues genéticamente, ¿ok? Em, que no sea fumador, historia de náusea y vómito, y que en el intraoperatorio vayamos a utilizar el intraoperatorio y en el postoperatorio opioides. ¿En qué casos? Por ejemplo, si pusimos Graten intratecal, si pusimos Bupro intratecal, si utilizamos bombas con opioide, esos pacientes tienen riesgo, ¿sale? Son 4 ítems o son 4 puntos y los vamos sumando. En este caso les puse un ejemplo. Suponiendo que yo tengo una paciente que me dice que la cirugía anterior en una cesárea estuvo vomitando y además yo le puse morfina intratecal. ¿Ok? Ya son 3 puntos. Esos 3 puntos, si yo los traduzco en porcentaje, me representan un 60% de riesgo de náusea y vómito. ¿Ok? Antes lo que hizo fue clasificarlo de 10, 20, 40, 60 más de 80. ¿Ok? Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, es un 10% de náusea y vómito. O sea, tiene el riesgo del 10%. Si el paciente tiene un factor de riesgo, es un 20%. Y así lo vamos incrementando. 2 factores de riesgo, un 40. 3 factores de riesgo, 60. Y si tiene los 4, tiene un factor de riesgo del 80%. Entonces es muy rápido categorizarlo y yo saber qué le voy a hacer al paciente, cómo lo puedo prevenir. ¿Ok? Y esta es la adecuación para los niños, lo que les comentaba. Es 30 minutos. En los niños de menos de 3 años no se presenta náusea y vómito, no es poco común. Pero en los niños de más de 3 años y antes de 11 se incrementa 3 veces el riesgo de la incidencia de náusea y vómito. Entonces son el grupo etario que tenemos que cuidar, que son los que nos pueden vomitar. Y que el niño le vayan a realizar una cirugía de estrabismo y que tenga una historia de que haya vomitado en una cirugía previa. Y se clasifica igual en los porcentajes 10, 30, 50 y 70%. ¿Ok? Y tenemos otra escala de Quebibur-Alta. AFEL se utiliza como para prevenir náusea y vómito en el pre y trans anestésico. Y la escala de Quebibur-Alta lo que nos ayuda es saber si el paciente siendo egresado de la RECU va a vomitar. Entonces hace una adecuación de AFEL y aquí lo tienen. ¿Qué es lo que igual? Si el paciente es mujer, si tiene historia de náusea y vómito, si es menor de 50 años, esos 3 ítems son completamente iguales. Aquí lo que cambia es un 5 puntos. Si se usaron opioides dentro de los neocuidados posanestésicos. Y para el manejo del dolor yo le puse algún opioide. Ese ya es otro punto que se agrega.
y si el paciente tuvo náusea en la unidad de cuidados posanestésico. Entonces, aquí son 5 puntos. Igual se transfiere a porcentaje, 10, 20, 30, 50, 60 y 80%. Entonces, tenemos Advil para prevenir en el pre y en el transanestésico y Coiburanta para la unidad de cuidados posanestésicos en la recuperación. Esto me permite saber si le tengo que agregar algo más a mi paciente, si le tengo que decir yo al cirujano que el paciente tiene riesgo de que esté vomitando para adecuarle un manejo personalizado. ¿Ok? La verdad que sí. Bueno, ya hablamos mucho, ya tenemos esta información, pero aquí está el punto. Si esta es mi paciente, pues ¿qué opciones tengo? O sea, ya sé que tiene factores de riesgo importantes, ya sé que tengo un porcentaje alto, pero entonces, ¿qué le voy a hacer al paciente, no? Y aquí viene lo interesante. ¿Verdad que sigue, por favor? Les voy a presentar 2 propuestas, las opciones no farmacológicas y las opciones farmacológicas. Porque siempre queremos, como anestesiólogos, nos gusta la farma y siempre queremos manejar fármacos. Pero también tenemos medidas no farmacológicas que han mostrado ser con relevancia estadística eficientes para tratar la náusea y vómito. ¿Ok? La primera a lo mejor les va a generar controversia, pero ya se utiliza en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Sale? Como ustedes saben, la acupuntura ha entrado poco a poco en nuestro país. Es una técnica milenaria que se utiliza en otros países, pero no con nosotros. Encontraron en investigaciones y en ensayos clínicos que han sido evaluados, hay un punto que se encuentra más o menos en esta zona que se llama pericardio 6. A los pacientes, a los que tenían factores de riesgo importantes para náusea y vómito, les estimulaba con una pulsera este punto, vomitaban menos que a los que no les ponía la pulsera estimulando ese punto. Entonces, en el INCAN, pacientes con factores de alto riesgo que les someten a quimioterapia y están siendo sometidos constantemente a varios procedimientos, les están poniendo las pulseras y han tenido buenos resultados. Entonces, este estudio está publicado en la revista de Anestesia y Analgesia en el 2014. Es un ensayo clínico, ¿ok? Y tuvo un buen resultado. Bueno, también este estudio aquí les dejo la evidencia, que está publicado en el 2020. En los niños también les estimulaban los puntos con electroacupuntura o con electroestimulación directa y vean que los niños que eran sometidos a este tipo de cirugía, sobre todo a midelectomía, a la endometrectomía, y a quimioterapia, presentaba menos incidencia de náusea y vómito cuando se estimulaba el punto junto con el fármaco a los que solamente se les ponía fármaco. Todos son ensayos clínicos. Y este estudio está súper interesante. En este contexto como tal, en pacientes que se sometieron a cirugía de reemplazo articular, es un grupo de población adulta y es un ensayo clínico, les dieron paletas de hielo. A todos les pusieron anestesia regional. Les dieron una paleta de hielo 2 horas antes del procedimiento. El hielo así solamente agua, sin ningún sabor. Y vieron que a los pacientes que les dieron hielo 2 horas antes vomitaban menos que a los pacientes que no les habían dado la paleta de hielo. Igual es un ensayo clínico que tuvo su control y que está publicado en el British Journal de Anestesia en el 2017. Es una revista con un factor de impacto importante para nosotros como anestesiólogos. De hecho, es la segunda más citada en la anestesiología. Entonces podemos sernos de los resultados que nos están presentando. Y otros objetivos que tenemos que tomar en cuenta nosotros para prevenir la náusea y vómito. Oxígeno del tejido muscular mayor del 70%. Lo ideal es que el paciente no disminuya su concentración de oxígeno a menos del 92%. Entonces, nosotros tenemos que adecuar las técnicas para que este aporte sea adecuado para el paciente. ¿Ok? Y sobre todo también estar cuidando en la oxigenación cerebral. No vamos a poderlo a lo mejor estar midiendo directamente, pero de manera indirecta con una buena oxigenación y con gasometrías, pues podemos, sobre todo si estamos en cirugía neurológica, estar midiendo las concentraciones en los pacientes. Hasta aquí tenemos alguna duda de lo que está evidenciado y que está publicado y que tiene buen nivel un grado de recomendación y un buen nivel de evidencia. Lo que presentamos tiene un nivel de evidencia 1B, son buenas recomendaciones comparado con algo que no tiene soporte, ¿vale? Entonces, nos vamos a las opciones farmacológicas. Cuando veamos los diferentes tipos de receptores en la diapositiva de la fisiopatología, aquí están representados los receptores.
los dopamina, los muscarínicos, los histamina, serotonina, los de la neuroquinasa, los moduladores, los receptores MUR o los de opioides, y tenemos también los GABA-miméticos. Ya sabemos que el gold estándar para el manejo del tratamiento de la náusea y vómito pues siguen siendo el ondansetron o los inhibidores 5-HT3, ¿vale? Todo del que hay más publicaciones del ondansetron, pero últimamente las investigaciones se dirigen hacia el palanosetron. De hecho, hay muchos estudios que aportan o la evidencia sugiere ya empezar a utilizar contrario y dejar de utilizar menos el ondansetron, ¿ok? Pero hasta ahorita sigue siendo el gold standard para el manejo de náusea y vómito postoperatorio, ¿ok? ¿Dónde actúa? Pues ya lo dimos aquí, los receptores 5-HT3, ¿ok? Estos fármacos realmente casi no los tenemos nosotros si no los utilizamos. ¿Cuál podríamos utilizar? Quizás, no sé si ustedes tengan haloperidol, de repente en los hospitales, sería una opción que pudiéramos tener que actúen los receptores de dopamina, ¿ok? Otro fármaco relevante aquí con los receptores de dopamina, pues es la difenhidramina, un fármaco que tenemos de manera un poquito más accesible en el quirófano. Actúa, lo interesante de este fármaco que, bueno, tiene más afinidad por la vitamina, los receptores H2, pero también por los muscarínicos, los de dopamina, los dedos. Otra opción sería la mira, este sí que de muchas relevancias se fijan que también tiene efectos sobre los 5-HT3, sobre histamina y sobre dopamina. Entonces, por eso es muy importante en el quirófano utilizar el ondansetron y utilizamos la metoclopramida. Hacemos medicamentos más eficaces y buscamos un buen efecto en el paciente clínico. ¿Sale? Y la naloxona también ha demostrado tener evidencia para prevenir la náusea y vómito. La dosis de onloprid es un poco más elevada de lo habitual, pero realmente no es un medicamento de elección. Ahí va indicado si yo me sobrepasé con la dosis de opioide y sé que esa es la causa que tiene el paciente nauseoso. ¿Sale? Con el efecto de quitarle el dolor, el efecto analgésico completo al paciente. ¿Sale? Bueno, y ya sé que tengo diferentes estrategias farmacológicas. ¿Cuándo lo voy a administrar? Si yo voy a administrar ondansetron, aquí la dosis dice que va de 4 a 8. Realmente en los ensayos clínicos y la evidencia dice que con 4 miligramos es más que suficiente para prevenir la náusea y vómito. No es necesario 8 miligramos por completo, ¿vale? Pero ¿cuándo se lo voy a administrar? Al final de la cirugía. En cuanto el cirujano termina, hasta empezando a cerrar, ahí es cuando tengo que administrar el ondansetron. Si se lo administro antes, no va a tener el efecto que yo espero. Y es que estamos hablando de anestesia general, porque el paciente, yo estoy manteniendo la anestesia en un plano donde el paciente puede ver el estímulo. Si es anestesia regional, antes de que el cirujano vaya a incidir, antes de que vaya a haber manipulación, y hay que administrárselo media hora antes. Son escenarios completamente diferentes. ¿Ok? ¿Y qué efectos tiene ondansetron? El dolor de cabeza, que a lo mejor a veces no le damos tanta relevancia, pero puede ser que el paciente refiera dolor de cabeza y a veces nos interconsulten si le pusimos anestesia regional por una cefalea postpunción. Y a veces los pueden interconsultar, aunque no le hayamos puesto anestesia regional por cefalea postpunción. Yo creo que a veces a lo mejor sí les han pasado. Pero bueno, el dolor de cabeza se relaciona con también constipación, que el paciente puede empezar a tener como descarga nasal, como rinitis, como ese tipo de cosas también pueda presentarse, que el paciente se sienta fatigado y que puede elevar las enzimas hepáticas. O sea, son efectos que se han reportado con el uso del 5-HT3. ¿Ok? Si yo decido ponerle corticoide, en este caso recomendado la dexametasona. La dexametasona lo que hace es la inhibición de la prostaglandina y a nivel intestinal bloquea la liberación de serotonina. Entonces han sido como los mecanismos por los cuales se asocia que la dexametasona genera profilaxis perioperatorio. ¿Ok? La dosis es de 4 miligramos. Realmente los ensayos clínicos quieren que sean solamente 4 miligramos. ¿Cuándo le voy a poner la dexametasona? Justo después de la inducción. En cuanto hice mi inducción, el primer medicamento que tengo que administrar es la dexametasona. Y son los 4 miligramos. Y si el paciente está despierto, justo después de poner el bloqueo, inmediatamente hay que poner la dexametasona. ¿Ok? Y le voy a poner metoclopramida. La dosis sugerida dentro del rango que el paciente no vaya a presentar complicaciones es de 10 a 25 miligramos.
La dosis inicial son 10 miligramos y más del 70% de los pacientes responden a la metoclopramida con 10 miligramos. Entonces no es necesario como incrementar la dosis. ¿Cuándo se la voy a administrar? 15 a 30 minutos antes de que vaya a terminar la cirugía, para que cuando el paciente despierte realmente ya no vaya a tener el efecto clínico que yo espero con el efecto farmacológico. Entonces, solamente es cuidar en qué momento estoy administrando los fármacos para realmente tener el efecto que yo espero en mi paciente. ¿Ok? Y eso es lo interesante de la prevención de náusea. Así como la anestesia multimodal, y parece que todo es multimodal, también en la profilaxis de náusea y vómito vamos hacia lo multimodal. La idea es hacer combinaciones, hacer sinergismos inteligentes de fármacos que me van a ayudar a que el paciente no vaya a estar incómodo y no vaya a estar nauseoso o vomitando. Y aquí viene la recomendación. Si el paciente tiene un riesgo bajo o realmente solamente tiene un factor de riesgo, con un solo fármaco va a ser suficiente. Entonces yo estadifico a mi paciente con Aspen y si solamente tiene uno, con un solo fármaco que yo elija. El gold standard pues sería un 5-HT3, 4 miligramos de ondansetron. En teoría, recordemos que pues no todo es como se reporta en la literatura, pero en teoría tiene que responder y no me tiene que vomitar, ser un riesgo del 10-20%. ¿Ok? Pero si el paciente tiene dos factores de riesgo, un riesgo moderado, entonces sí tengo que administrar dos fármacos, hacer ya combinación de dos fármacos. ¿Ok? ¿Cuáles fármacos tenemos nosotros más en el quirófano o que utilizamos más? Pues dexametasona y el ondansetron. 4 miligramos de ondansetron, 4 miligramos de dexametasona. ¿Ok? Y además de eso, esta parte de que dice usar la anestesia neuroaxial. En el paciente oncológico y en muchas otras cirugías se recomienda que siempre que se pueda dar un abordaje regional y siempre lo tengamos que realizar. Entonces, si se puede en el paciente, indicación como tal, bloquear el neuroeje o un bloqueo periférico o alguna otra estrategia que requiera anestesia regional. Combinarlo junto con la estrategia farmacológica. ¿Ok? Y utilizar lo menos que se pueda, pues los gases halogenados, que son lo que ya sabemos. Y en esta recomendación, que es una revisión de puntos de investigadores, pues también recomienda las opciones no farmacéuticas o no farmacológicas. En este caso, que ya les mencioné el hielo y pues la acupuntura, que de hecho ya lo están ellos poniendo, ¿no? Acupuntura, como una evidencia. ¿Verdad que sigue? Disculpa, está la de la... Y más de 3 factores de riesgo, yo tengo que utilizar mínimo 3 fármacos. Entonces, en el paciente que tiene más de 3 factores de riesgo, ¿qué puedo utilizar? Ondansetron, 4 miligramos. Me voy a la... No fijo y si nada más tiene un factor, le pongo un fármaco. Tiene dos, le pongo dos. Más de 2 factores, ya hay combinación de 3 y siempre los sinergismos de manera inteligente, a favor, que me vayan a ayudar a mí, pero que también le vayan a ayudar al paciente. Y en sí a todo el equipo quirúrgico, el paciente va a estar más cómodo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué encontramos publicado en la evidencia? La que sigue. Hay una revisión de Cochrane muy interesante, que aquí te las presento, es que yo encontré y que les voy a presentar. Traté de hacerles como un resumen. La revisión tiene más de 270 páginas. No vamos a hablar de las 270 páginas, vamos a hablar de lo relevante nada más. ¿Ok? Lo que ellos buscaron era cuáles son las drogas más efectivas para prevenir náusea y vómito y hablar de los efectos adversos que tanto se reportan. ¿De qué sigue? Bueno, creo que no se van a alcanzar a ver y son muchos numeritos y te los voy explicando de manera muy rápida, porque se ve tan vertiginoso de acá que no alcanzamos a percibir completamente bien lo que está ahí. Pero nosotros, para hablar de riesgo, vamos a hablar de algo que se llama RR, que es el riesgo relativo menor de 1, quiere decir que la estrategia fue preventiva o fue a favor de utilizarlo. Si el riesgo relativo está más de 1, quiere decir que fue perjudicial, que generó algún daño en el paciente. ¿Ok? Entonces, por eso están aquí los TRR y se los estoy marcando. De manera general, este es el náusea. Todos los fármacos con los que se compararon
todos los fármacos, que en total son 282 estudios y más de 50,000 pacientes, todos fueron efectivos para prevenir náusea y vómito, desde los 5-HT3 como hasta los nuevos de la neuroquinasa. ¿Ok? Pero los que más los importan a nosotros es el gold estándar y que es un fármaco que tenemos a disposición de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Factores de riesgo o cuáles fármacos presentaron más efectos adversos. Aquí los tenemos. Se supone de manera general que más efectos sin tener. ¿Por qué? Porque los estudios refieren, por ejemplo, a punto de 16, pero los intervalos de confianza son muy amplios. Eso nos habla que no hay precisión estadística en los estudios y no nos podemos confiar en resultados. Por eso el mismo estudio, la misma revisión de Cochrane, no nos podemos confiar de esto. ¿Okay? Uno de estos fármacos en general muestra evidencia de que incrementan factores de riesgo que el paciente se vaya a poner en riesgo por utilizarlos. ¿Verdad que sí? Aquí tenemos de nuevo los factores de riesgo para los pacientes. Que sigue siendo baja, esperada, baja y baja. No nos podemos confiar en el resultado. Esto habla de eventos adversos a los 7 días del posoperatorio. Entonces, que yo utilice por efecto al azar o por estadística o por condiciones clínicas específicas del paciente puede presentar, pero no quiere decir que algunos de sus fármacos le causó un evento adverso como tal. ¿Sí? Ok. Acá tenemos otra parte y sigue hablando de lo mismo, de los 7 días. Fíjense de lo que hemos estado hablando. Los 7 días es como el complemento. Y siguen viendo la evidencia. Baja, muy baja y moderada. No podemos decir que si le damos el fármaco le vamos a generar efecto adverso 7 días y se va a complicar el paciente. No hay una evidencia que lo sustente porque no tiene precisión estadística. Bien. Estos resultados son interesantes porque también en algunas de la literatura refieren que el hecho de utilizar la dexametasona, por ejemplo, o el ondansetron, vieron que los pacientes incrementaban el riesgo de infecciones postoperatorias. Realmente en ese estudio demuestra pues que no se presenta eso ni con la dexametasona ni con el ondansetron. De hecho, la dexametasona saca un riesgo de 0.9. No tiene precisión, pero realmente no podemos asociar que los 4 miligramos van a incrementar el riesgo de infecciones postoperatorias. Para que diga, bueno, es que mi paciente puede incrementar el riesgo de una infección, pero ya estamos viendo aquí que no. Y nos podemos confiar del resultado porque son 32 estudios y están incluyendo más de 4,000 pacientes. ¿Okay? Muy bien. El efecto de sedación, ¿se acuerdan que se asocia? Ponemos un centro, el paciente puede estar más sedado, puede estar fatigado. Aquí tenemos los resultados y realmente estamos viendo que no, es de 0.97. O sea, realmente no los va a tener más sedados comparados con otros pacientes. Entonces podemos utilizarlo con seguridad. ¿Vale? Y las arritmias, porque también es asociado que, por ejemplo, en ondansetron, utilizarlo mucho cuidado porque nos puede prolongar el QT. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí. Se fijan, aquí les estoy resaltando el ondansetron, granisetron, la dexa y el ondansetron. Es en este recuadro. Quizás no lo alcancen a ver desde atrás, pero bueno, está remarcado en el rectángulo. ¿Ok? Y realmente, como se esté mencionando acá que tenemos un factor... ¿me regreso? Ese está bien, ahí está bien. Sí, sí. No es que ya lo moví. Aunque nos están marcando los RR menores de 1 y el ondansetron de 1.27, realmente la evidencia es muy baja. Entonces realmente no es sustento para decir que si yo le pongo ondansetron, se va a poner arritmia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Y aquí hablamos del segmento QD, o la prolongación del QT como tal. ¿Sí? Nuevamente, si se fijan, los números no mienten, aquí los tenemos. Realmente se vio que en un grupo importante de pacientes, que son 4,440, realmente no hubo tanta importancia en la prolongación del segmento QT. Todo tiene que ver con la forma en que yo administro el medicamento. Ya sabemos que se tiene que diluir, pero si yo lo tomo directo y lo administro de golpe con los medicamentos, puedo generar efectos adversos a los pacientes. ¿Okay? Bueno, y aquí encontramos, este estudio se realizó en el Reino Unido. Lo que hicieron fue estar haciendo llamadas directas a los anestesiólogos que estuvieron en ciertos procedimientos de cirugía ambulatoria.
Lo que quería el Reino Unido era saber si realmente los pacientes estaban vomitados y si se apegaban a las guías de manejo. Entonces, incluyeron 7.382 pacientes de 221 instituciones dentro del Reino Unido. ¿Ok? Lo que encontraron con esta encuesta es que los patrones de práctica para el tratamiento de dolor y la profilaxis de náusea y vómito después de la cirugía ambulatoria varía entre los centros franceses y también entre el Reino Unido, porque también pusieron en el Reino Unido y en el Reino Unido y en Francia, fue en los dos países. El estudio se llama Opera, así como tal, ¿ok? Y lo que ellos encontraban es que siempre están en línea con las pautas nacionales. Entonces, tenemos recomendaciones, pero los anestesiólogos preferían utilizar el manejo que ellos con el que se sentían más cómodos. Entonces, no se apegaban como a las pautas y los pacientes eran los que se veían de cierta manera como afectados o todo el team quirúrgico como tal, porque el paciente se sentía inconforme y sí vomitaba. ¿Ok? Este es otro consenso que se hizo, es de trauma en cirugía de cadera. No sé si ustedes cuánto hacen cirugía de cadera o han pasado cirugía de cadera. Entonces, en la cirugía de cadera nos resta nosotros como anestesiólogos desde las posiciones, desde del manejo analgésico y del tipo de pacientes, porque entra dentro del grupo de ortopediatría. Pacientes mayores de 60, 65 años que van a presentar más reto todavía para nosotros en el manejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomiendo en ello? Acá les marqué lo más importante, la optimización del periodo preoperatorio, tener al paciente que no fume, que no tenga ayunos prolongados, que no tome tantos medicamentos, que no tome ansiolíticos a menos que sea necesario. ¿Ok? Los manejos estándares de procedimiento ellos refieren que siempre necesita neuroaxial versus general. Siempre preferir la neuroaxial y si lo voy a dormir, ponerle algo de anestesia regional y dormirlo. Pero siempre tratar de darle beneficio de la anestesia regional al paciente. ¿Ok? Y en cuanto a la profilaxis de postoperatorio de náusea, aquí dice, pacientes deben de ser screenados o deben de ser clasificados con factores de riesgo, siempre. ¿Ok? Y utilizar la estrategia multimodal de náusea y vómito. O sea, ya está referido en varios. De hecho, esta es una publicación de la Ortopédica Internacional, pero de esta manera ya lo refieren con ellos como tal. ¿Ok? Y da profilaxis y tratamiento. Una cosa es la profilaxis, otra cosa es el tratamiento. Siempre hacer profilaxis, pero si ya lo está presentando, pues da el tratamiento como tal. ¿Ok? Ok. En cuanto a la analgesia, lo que nos recomiendan es no utilizar opioides intratecales. Es como la nueva moda. Y si los vamos a utilizar, pues bloquear muy bien al paciente para que no vaya a tener náusea y vómito. Y si utilicé la anestesia regional y ya le puse el opioide y ya le puse el náusea para prevenir náusea y vómito, siempre utilizar como estrategia analgésica los anestésicos locales. Propivacaína, que sería el medicamento, aparte que es citorreductor, antiinflamatorio y genera modificación de la serotonina. Entonces, como primera opción, siempre necesito local para analgesia la ropivacaína. ¿Sale? Y no sobrepasarnos con la carga hídrica del paciente. Siempre calcularle la fluidoterapia dirigida. Si tengo monitoreo hemodinámico, pues dirigido por metas hemodinámicas. Ir viendo cómo se va comportando la variabilidad de pulso o de lo que tenga ahí presente. Si no, de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, y ya voy incrementando los requerimientos si sangró, si el trauma fue mayor. ¿Ok? Ok. Este está publicado en la revista española. Aquí lo tenemos, es un corte de prospectiva. Es un estudio de corte, no tiene tanto soporte, tanto sostén estadístico, pero es relevante como evidencia. ¿Ok? Aquí se incluyó a 297 pacientes y lo que ellos buscaban, ¿cuáles eran las perioperatorio en la que el paciente presentara dolor o náusea y vómito en cirugía y que fuera ambulatorio. Y vean esta parte que es relevante. Las mujeres, cuando eran mujeres, incrementaba el riesgo 3.4. Cuando la tiempo de espera era mayor a 45 minutos, incrementaba 4.9 el riesgo de que el paciente vomitara o tuviera náusea. Entonces, eso es un factor importante. Si yo tengo al paciente en la recuperación, estarme acercando con él y disminuir la ansiedad, porque eso puede generar que esté generando incremento de producción, que se esté estimulando, se esté creando saliva o esté incrementando la concentración de ácido clorhídrico en el estómago, y entonces lo consideramos como un estómago lleno y el paciente puede estar vomitando o puede estar nauseoso. Y vean esta parte interesante. A los pacientes que no se les hizo profilaxis antimética incrementó 12.2.
Si lo traducimos a números sería 1220%. Entonces la relevancia de hacer una profilaxis adecuada como tal. ¿Ok? Por acá. Lo que ellos encontraban en este estudio es que 1 de cada 4 presentaba náusea y vómito postoperatorio. Es un número importante que más o menos se apega al 30 y al 80%, un 30% más o menos. O sea, no estamos tan descartados en cuanto al incidente. Quise buscar algo de Chile aquí en Latinoamérica porque pues nosotros en Latinoamérica tenemos mayor procedimientos obstétricos comparados con los países que se consideran de primer mundo. El único que me encontré que tenga cosas obstétricos que está publicado en el 2022, el año pasado, es de anestesia obstétrica y es un estudio ecuatoriano. Aquí está ellos cómo realizaron la revisión como tal. Ellos enviaron 27 artículos. ¿Sí? Y vean, lo mismo que refieren ahí. Gold standard, los antagonistas 5H3, con una evidencia 1A, o sea, realmente sigue siendo como lo ideal. Utilizaron dancetrol, algunos derivados de los mismos, dancetrol. Dosis de 4 miligramos. Y luego ya, si te pongo dexametasona, bueno, los dancetrol más dexametasona, que es la evidencia A1 y es la que utilizamos más también aquí en México. ¿Sale? Y lo utilizamos por la frecuencia, que realmente no lo tenemos nosotros todos disponible, entonces ahí está la evidencia. Pero realmente en México pues todavía no es de uso amplio comparado con otros países. ¿Okay? Y otras terapias que podríamos combinar son haloperidol, por ejemplo. Ahí baja la calidad de la evidencia. Nos vamos hacia un A2 o 2A. ¿Okay? Bueno, y si el paciente responde, ahí me voy a ahora, una cosa es bien importante. Si el paciente ya vomitó o presenta vómito como tal, si dice profilaxis, el único medicamento que no repito dosis es de la dexametasona. Es una dosis y nada más. Del que sí puedo utilizar más dosis es del ondansetron y de la metoclopramida y de los demás medicamentos. La dexametasona no se repite la dosis, son 4 miligramos y nada más. ¿Ok? Recordemos que por las características que tiene el fármaco puede estar presente todavía en concentraciones plasmáticas hasta 50, 72 horas más o menos. Entonces, con la dosis que habitamos se va a redistribuir y va a seguir haciendo efecto. El efecto que yo espero alcanzado con 4 miligramos. Esa es la dosis recomendada. ¿Ok? Bueno, de manera general, ¿qué recomendamos con esto? Uno, que todos los pacientes que sean sometidos a cirugía deben ser evaluados respecto al riesgo de náusea. Empezar a utilizar o familiarizarnos más con las escalas de AFEN, de Coe-Buranza o de Esberhart para los niños. ¿Vale? Realmente son muy sencillas y en el celular las podemos descargar y nos calcula el riesgo. Es muy rápido de estadificar. Realmente son como 4 puntos. Ustedes trabajan con residentes. Entonces, a los residentes empezarles a inculcar cuál es el riesgo de AFEN. Inmediatamente te lo calculan y hacemos la profilaxis como tal. Inmediatamente. ¿Ok? En los adultos, con riesgo moderado o alto y en todos los niños se deben adoptar medidas de reducción de riesgo basal. Entonces, si ya sé que el paciente me puede vomitar, profilaxis. Y si vomita, inmediatamente iniciar tratamiento. La dosis que no repito nuevamente será de dexametasona, de los demás que puedo estar utilizando dosis de referencia. ¿Ok? Y lo que hemos hablado, la profilaxis con un fármaco es útil solamente en pacientes con riesgo bajo. Realmente no es tan común que utilicemos un solo fármaco. Si estadificamos, muchos pacientes tienen 2 o 3 riesgos. Entonces, si ya tenemos más de 2 factores, ya sabemos que hay que combinar 2. Si tenemos más de 3 factores, 3 fármacos. ¿Cuáles son los ideales aquí en México con los que tenemos nosotros? Ondansetron, dexametasona, metoclopramida. Si no hay metoclopramida, pues quizá el haloperidol, pero tener en cuenta los efectos que nos puede generar el haloperidol en los pacientes. ¿Okay? El tratamiento de las náuseas y vómitos establecidas debe hacerse preferentemente con un fármaco diferente al empleado en la profilaxis. El fármaco más efectivo en este momento, según los ensayos clínicos, es paranorcetrón. ¿Sale? Ya les comentaba que los ensayos clínicos ya apuntan a estarlo utilizando en lugar de ondansetron. Pero realmente la evidencia sugiere que tiene mayor efectividad en este momento es este. ¿Ok? Debe evaluarse la posibilidad de vómito tras el alta del paciente. Para eso tenemos la escala de Coe-Buranza. Utilizo la escala de Coe-Buranza, todos rotamos por la REFU, aunque a muchos no nos gusta la recuperación. Pero podemos prevenir mucho en el paciente. Entonces, si el paciente ya está vomitando, presentó, incremento riesgo, hablo con el cirujano y prevengo que el paciente esté más incómodo. ¿Ok? En el postoperatorio.
Y el fármaco de elección para prevenir náusea y vómito, o sea, sin función de opioides, siempre va a tener naltrexona. Hasta este momento, si tengo un paciente con una infusión analgésica con opioides y está nauseoso o lo quiero prevenir, pónganse y se lo dejamos con horario. ¿Vale? Bueno, esas son las conclusiones a las que yo llego al presentarles estos temas a ustedes. Lo primero, que identifiquemos los factores de riesgo en los pacientes. Y a lo mejor voy a ser muy repetitivo, pero realmente eso nos va a ayudar muchísimo con los pacientes. Usar escala de AFI, Furanza, Evercanelonin. ¿Okay? Analgesias multimodales para el paciente. Usar menos dosis de opioide. No es opiofilia, no es opiofobia. Perdón. O sea, el opioide se tiene que utilizar y para eso está diseñado. Solamente la dosis que se requiere y si utilice más, prevenir con el paciente para que no vaya a tener náusea y vómito. Evitar los ayunos prolongados. Utilizar de manera racional los ejemplos volátiles. Nos sugieren una SCAT de 0.8, 0.9 y lo rebasar es 1 de CAM para tener mucho cuidado, sobre todo si estamos utilizando desfloran, por el poder oxidativo y por los efectos que nos va a generar en el paciente. ¿Okay? Utilizar TIVA siempre que tengamos los recursos para hacerlo. No quiere decir que siempre tengamos que utilizar TIVA. Así como la TIVA no es para todos los pacientes, tampoco podemos decir que los halogenados no se deben de utilizar. Simplemente utilizarlos de manera inteligente para el paciente que tengo en ese momento. ¿Ok? Y utilizar estrategias multimodales para prevenir vómitos postoperatorios. Se da como analgesia multimodal, anestesia multimodal, profilaxis multimodal para náusea y vómito postoperatorio. ¿Ok? Bueno, con eso concluiríamos la presentación. Fue una revisión rápida de lo que está publicado. Espero que les sea de utilidad para su práctica clínica. Y si hablamos de cosas como muy científicas o muy específicas con la práctica, es solamente para darle la relevancia a la información que estamos presentando. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este momento. Dígame, doctor. No, si vómito, lo he utilizado para el delirio, pero para el vómito no. Generalmente siempre es en la combinación de ergometrón y la nefrectomía. Nos están recomendando ir de 2 a 5 miligramos. Nada más para que lo tengan en cuenta ahí. Y empezar en 2 y no pasan los 5 miligramos. Cuando lo vean a teléfono. 1,075. Entonces 70. ¿Vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Doctora. Sí, de hecho, eso que usted comenta es algo que hemos estado inculcando nosotros en el hospital con los residentes, porque se creía que la comunicación efectiva solamente iba encaminado a pediatría. Explicarle a los papás que no había mejora ansiolítico que un papá tranquilo. Realmente no hay mejora ansiolítico también para un adulto que tiene la información y que confía en el anestesiólogo o el médico que le va a dar la anestesia. Entonces, ahí es lo que podemos nosotros inferir o podemos nosotros ayudar al paciente desde la evaluación preanestésica. Nosotros lo que hicimos en las hojas de valoración preanestésica en el hospital fue agregar así ya como tal la escala de Alfred, riesgo de Alfred como tal, y en la recuperación coagulante. Y es una manera directa o indirecta, pero es más directa que indirecta, para calcularlo. Y los residentes cada vez se están familiarizando más con el cálculo y ellos solo llegan y te dicen, tiene un riesgo 4 puntos y un riesgo de 80%. Y ya te empiezan a dar el tratamiento profiláctico que ellos te quieren dar. Es un cambio, recordemos que los cambios siempre van a ser lentos, pero es mejor hacerlos y que vayan lentos, progresivos, a que no se realicen. Entonces todo es en beneficio del paciente y directamente de nosotros, porque el paciente va a estar más contento, el equipo quirúrgico en general, el cirujano también va a estar más contento con nuestro manejo y todos nos beneficiamos de eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Verdad?
Se ha visto que los pacientes que fuman, de cierta manera, al tabaco, han de cierta manera como protegidos para no tener la náusea. Bueno, para mí la vez, La metoclopramida lo que tiene que ver es el tiempo de, o sea, administrar los 10 miligramos, no pasarlo menos de, y diluido en no menos de 100 miligramos. Nada más es la forma en que yo indico la administración del fármaco y asegurarme de que realmente lo pasen así. Y sabemos que pues el paciente puede presentar síndrome de extrapiramidal. En caso de que lo presente, pues, inmediatamente la benidramina, a 1 miligramo por kilo. Pero sí, lo ideal es la infusión. O sea, yo indicarlos 10 miligramos y no menos de 100 mililitros y no menos de 25 minutos. ¿Ok? De hecho, por eso la recomendación va de 5 a 30 minutos de presión infundir y casi cuando termina el cirujano, casi es aquí el que más estamos calculando, ya se cierra y ya deja de pasar medicamento. Y cuidado que no vayan a pasarlo de indiluir. Y con gusto. Doctor, en el chat hay una pregunta de Sofía Abrego. Nos dice, ¿la dosis profiláctica en pediátrico de ondansetron es estándar como el del adulto o es por kilogramo de peso? Es por kilogramo de peso. Y va de 0.1 miligramos por kilo de peso. Sí, doctor. ¿Vale? Va, va. ¿Verdad? De hecho, los protocolos eran lo que te recomiendan es que el paciente inmediatamente inicie la vía oral. De hecho, también me ha indicado la analgesia. El paciente con el protocolo era lo tengo intravenoso, a lo mejor menos de 24 horas, e inmediatamente lo migro en la vía oral. Debe ser reincorporado lo más pronto posible en la vía oral y que el paciente se vaya en menos de 24 horas si es que es posible, y no más de 48 horas. Pero sí, la idea es inmediatamente recuperar la vía oral. En analgesia y en cuanto a ayuda. ¿Vale? De hecho, ahora se recomienda que el paciente que sale del postquirúrgico a las 2 horas ya tiene que estar comiendo. Empezar con dieta líquida o dieta blanda e inmediatamente migrarlo a la dieta completa. Pero no podemos dejarlo, el ayuno de 8 horas ya no se utiliza después del postoperatorio ni antes, a menos que sea una cantidad importante de lo que ingirió el paciente. Pero si es una buena profilaxis, a las 2 horas yo ya puedo evaluar la recuperación que el paciente realmente no tiene náusea y vómito. Ya le pueden iniciar la vía oral o líquido y después o dieta blanda, ya se va a ir. Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo en cirugía ambulatoria. En las unidades de cirugía ambulatoria, que cada vez son bueno, hay un mayor número de unidades de cirugía ambulatoria. Nosotros dos ustedes aquí en Guadalajara, y hay más unidades de cirugía ambulatoria de repente que en las unidades hospitalarias como tal. Entonces la idea es recuperarlo lo más rápido posible, claro que sí. El paciente tolera en la vía oral y se pudiera coger. ¿Sale? A veces lo que les va a generar ahí es que el cirujano les puede decir, bueno, y si le pongo el ondansetron, ¿cuánto me va a costar? Pero realmente, ¿cuánto te va a costar que el paciente vomite, que le tengas que estar pasando más y más medicamentos, o que tenga una deficiencia en la herida quirúrgica, o que tenga alguna otra complicación que incremente el sangrado? Hay que tomarlo en cuenta también ahí. O sea, si lo vemos por costo, ya lo vimos ahí, le va mejor al paciente en cuanto a costo-beneficio. Si yo hago una profilaxis, hago una profilaxis. ¿Vale? Un vaso de agua, 250 mililitros. Y con eso también disminuye la ansiedad en el paciente. También han hecho un vaso chiquito. Han visto, hay estudios que demuestran que si el paciente toma algo antes de la cirugía, está menos ansioso y va como con mayor ganas a la cirugía. Porque luego también duran 12 horas, 15 horas en ayuno y también llegan deshidratados. Y eso también nos reta a nosotros por la redistribución de líquidos y la respuesta metabólica durante la cirugía. Pues nada más hay que considerar ahí lo de los ayunos ya no tan estrictos. Ya no solamente aplica a los niños, ya también alguna. Dígame, por favor. Las 2 horas y media, empezar a tratar que el niño tome líquido. También es que realmente no hay una codificación que es una buena profilaxis, a menos que haya sido una reinstalación. Son diferentes tipos de cirugías. Que también, si hablamos de cirugía abdominal, pues hay
muchas variaciones de la cirugía. Pero si hay una cirugía que